Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más para el desarrollo de nuestras unidades en la materia administración. En la unidad 4 encontramos la organización del trabajo. El enfoque clásico de la administración se divide en administración científica y administración clásica o escuela científica, escuela clásica. Dentro de la escuela científica encontrábamos la organización del trabajo, que consistía en reducir esfuerzo para mejorar la eficiencia en las organizaciones. Frederick Taylor comprobó que los operarios aprendían a realizar las tareas cuando observaban a sus compañeros de trabajo, porque el trabajador copia o aprende a través de la observación. Notó también que eso conducía a aplicar diferentes métodos para realizar la tarea y también así a utilizar diferentes instrumentos y herramientas dentro del labor o dentro del trabajo. Según Taylor, que cada trabajo siempre tiene una forma más rápida y más práctica de hacer y un instrumento más adecuado para aplicar. Entonces, es posible, según Taylor, encontrar estos últimos y perfeccionarlos mediante un análisis científico y un detallado estudio de tiempos y movimientos, en vez de dejarlos a criterio personal de cada operario, según él, que era necesario aplicar la ciencia para encontrar el mejor instrumento para que se pueda hacer el trabajo. Definimos entonces la organización racional del trabajo. ¿Qué es la ORT? Es el intento de sustituir métodos empíricos y rudimentarios por métodos científicos en todos los oficios. Eso recibió entonces el nombre de organización racional del trabajo. La organización racional del trabajo se fundamenta en los siguientes aspectos. Se fundamenta en 9 aspectos fundamentales: el análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos, el estudio de la fatiga humana, la división del trabajo y especialización del obrero, así también como diseño de cargos y tareas, el incentivo salarial y premios por producción, el concepto de homo económicos también analizaremos, las condiciones ambientales de trabajo, la estandarización de métodos y máquinas y la supervisión funcional. Analizaremos a continuación de forma detallada. El análisis del trabajo y estudios de tiempos y movimientos. Según Taylor, el trabajo se podría efectuar mejor y más económicamente si es que se realizaba un análisis del estudio de tiempos y movimientos mediante la división de trabajos. Según él, que se tenía que analizar cuánto tiempo le llevaba a un trabajador producir una tarea o realizar una actividad para que se pueda eliminar el desperdicio de tiempo, dividiendo el trabajo en pequeñas tareas. Y mediante el análisis del trabajo surgió el estudio de tiempos y movimientos o la determinación del tiempo medio. ¿Qué significa esto? Que una vez analizado el trabajo o el movimiento que realizaban los operarios para producir cierta cantidad, se pudo determinar el tiempo estándar de producción o tiempo medio. ¿Cuánto es el tiempo medio que le va a llevar a producir 10 unidades a un trabajador, siempre teniendo en cuenta tiempos adicionales como salida para almuerzo, desayuno, todo eso? Entonces se analiza el tiempo medio de producción. Esto a su vez permitió la racionalización del método de trabajo del operario y la fijación de tiempo estándar de ejecución en las tareas. Además, trajo consigo varias ventajas, ya que ya se determinó el tiempo medio de producción. Estas son algunas de las ventajas que presenta, así como la eliminación del desperdicio del esfuerzo humano y de los movimientos inútiles, también la racionalización de la selección y adaptación de los operarios a cada tarea.
la facilidad de entrenamiento para los operarios y mejoramiento de la eficiencia y el rendimiento de producción. Sabemos que cuando los trabajadores son entrenados y manejan la tarea que tienen que realizar, mejoran su labor y son más eficientes y rinden más o producen mucho más. Estos también son algunas de las ventajas. Distribución uniforme del trabajo para que no haya periodos en que este falte o sea excesivo, ya que ya se cuenta con un tiempo medio de producción, ya se maneja cuánto van a producir o cuánto es la capacidad de producción de cada obrero y eso facilita para que no sobre y no haya exceso de tiempo. Definición de métodos y establecimiento de normas para la ejecución de la tarea. Se establece una forma o una metodología a utilizar y reglamentos a seguir. Tener una base uniforme para fijar salarios equitativos y conceder premios por producción. Se aplica la cantidad de producción o pago por cantidad producida o por pieza. Quien produce más gana más, quien produce menos gana en proporción a su producción. El estudio de la fatiga humana. Este también es un aspecto muy importante para la producción del obrero o del trabajador. Una persona que está cansado, un obrero o trabajador que está cansado, no produce, no llega a su rendimiento máximo. Ustedes cuando no duermen bien al día siguiente, no tienen ánimos para hacer su trabajo y es así mismo dentro de la empresa y dentro de las organizaciones. Estar bien ayuda a que seamos más productivos y que podamos llegar a nuestro rendimiento máximo. También contribuye al aumento de la rotación del personal. Eso indica que un trabajador no queda mucho tiempo en un puesto. También puede generar enfermedades, accidentes. Cuando una persona no duerme bien al día siguiente, si trabaja en una industria y llega a dormir y tiene existen más posibilidades de sufrir accidentes y obviamente su disminución de capacidad de esfuerzo. En síntesis, la fatiga reduce la eficiencia de los trabajadores. Debemos estar bien, no estar cansados para que podamos llegar a nuestro rendimiento máximo. División del trabajo y especialización del obrero. Dividir tareas en pequeñas actividades o que un trabajador haga una sola cosa hace que el trabajador se especialice en la actividad que realiza. Dividir trabajo en pequeñas tareas genera la especialización del operario, ya que realiza una sola cosa todo el tiempo, entonces ya con los ojos cerrados puede realizar, es especialista en lo que hace. Diseño de cargos y tareas. Esto también es fundamental para que se pueda llegar al rendimiento máximo. Diseñar una metodología de trabajo, asignar cargos, que las personas encargadas asignen las tareas a los operarios que sigan controlando, cerciorando para que se pueda realizar bien y de forma eficiente y eficaz. Hablábamos de tarea y diseño. ¿Qué es tarea? Es una actividad ejecutada por alguien en el desarrollo de su trabajo en la organización, en la empresa. Entonces es una actividad que el trabajador ejecuta. Y el diseño de cargo es el proceso de crear, proyectar y combinar con otros cargos para la ejecución de las tareas. También es un poco de tener capacidad de combinar diferentes tareas y la de llevar adelante el trabajo. Incentivos salariales y premios por producción. Que el obrero, el trabajador, debe percibir por su trabajo realizado. Nada debe ser gratis. Y es importante que existan premios por producción. Vemos que los trabajadores o los obreros son capaces de reducir su rendimiento máximo. Se estudió, se analizó el movimiento, el estudio de tiempos, también se definió el tiempo estándar y con todo eso
de vuelta se reduce la cantidad de producción. En ese momento se crea el incentivo salarial y premios por producción, que es el pago por cantidad producida o por pieza. Quien produce más gana más, quien produce menos gana en proporción a la cantidad de producción. Para lograr la colaboración de los operarios, Frederick Taylor y sus seguidores desarrollan los planes de incentivo salarial y premios por producción. Cuando un trabajador alcanza su meta, tienen premios, entonces tratan de llegar a su rendimiento máximo o a su meta para poder lograr ganar ese premio o ese incentivo encima del salario que se haya fijado. La idea fundamental era que la remuneración basada en el tiempo, ya sea mensual, por día o por hora, que debería ser sustituida por la remuneración basada en la producción de cada operario o por pieza. Entonces, repito, la idea fundamental de todo esto era pagar salarios más altos, reemplazar el salario que se percibe, ya sea mensual, por día o por hora, por la cantidad de producción por pieza de cada operario. El concepto de homo económicos. Vemos todo el proceso que se realiza para que el obrero, el trabajador, pueda llegar a producir más. Pero este concepto indica que el hombre depende de la economía. Se demostró científicamente, no lo digo yo, que el hombre es holgazán por naturaleza. ¿Qué significa eso? Que el ser humano no quiere trabajar, solo trabaja si existe un motivo, un incentivo o una necesidad para hacer. En la administración científica se implantó el concepto de homo económicos. Esto dice hombre económico, según el cual se cree que toda persona está motivada únicamente por las recompensas salariales, económicas y materiales. Nada más eso le motiva, le empuja al ser humano a trabajar. Entonces, ¿cómo definimos el homo economicus? Que toda persona está motivada únicamente por las recompensas salariales, económicas y materiales. En otras palabras, no es que al ser humano le encanta trabajar, sino más bien busca el trabajo no porque le gusta, sino como medio de ganarse la vida o para sobrevivir. El hombre está motivado a trabajar exclusivamente porque tiene miedo a pasar hambre, por necesidad de dinero para vivir o porque quiere comprar para su celular, para su auto, para su moto, para su bicicleta. Entonces, eso prácticamente le empuja, le obliga a trabajar, no porque es su hobby o le encanta trabajar. Se demostró científicamente que el hombre es holgazán por naturaleza. Después de seleccionar científicamente al trabajador, de enseñarle cómo hacer su tarea y condicionar su remuneración a la eficiencia, este producirá al máximo dentro de su capacidad física. Imagínense todo lo que se tiene que hacer para que el ser humano pueda llegar a rendir. Las condiciones de trabajo, después de elegir científicamente, de pagarle bien, de adiestrarle, debe tener condiciones de trabajo apropiado para que llegue a su rendimiento máximo. Debe estar en un lugar adecuado para que rinda más en su trabajo, bien iluminado, limpio. Todo eso son requisitos para llegar al rendimiento máximo. Se comprobó que la eficiencia no solo depende del método de trabajo y del incentivo salarial, sino también de un conjunto de condiciones laborales, lo cual va a garantizar el bienestar físico del trabajador y disminuyan la fatiga. Algunas de las condiciones laborales a tener en cuenta es la adecuación de instrumentos y herramientas de trabajo, así también la distribución física de máquinas y equipo para racionalizar el flujo de producción, para reducir esfuerzo y para que produzcan más. También mejoramiento del ambiente físico,
El diseño de instrumentos y equipos especiales para reducir movimientos innecesarios para que no pierdan tiempo los trabajadores. Eso había determinado Frank Hilbert, quien estudió la fatiga humana. La estandarización. Se debe estandarizar los trabajos también para que se llegue al rendimiento máximo, para que se pueda identificar. Ahí está el diseño del semáforo. Es estandarizado el tránsito vehicular, por ejemplo. Nos manejamos por colores. El color verde sabemos que indica que tenemos paso libre. Cuando nosotros utilizamos acá en Paraguay, en Curuguatú o en Salto del Guairá, el amarillo, el verde y el rojo. El amarillo indica ya atención y el rojo significa que tenés que parar en el tráfico, ¿verdad? Esos son estandarizaciones que utilizan cada lugar, cada empresa, cada organización. La Organización Racional del Trabajo no solo se preocupó por el análisis del trabajo, así como el estudio de tiempos y movimientos, la fatiga del operario y la división del trabajo. Además de todo esto, también se preocupó por la especialización del operario y los planes de incentivos salariales. Además, empezó a preocuparse por estandarizar los métodos y procesos de trabajo, la estandarización también de máquinas y equipos al trabajador, así como herramientas e instrumentos de trabajo como materias primas y otros componentes. ¿Con qué objetivo? Para reducir la variabilidad y la diversidad en el proceso productivo y de esa forma lograr eliminar el desperdicio y aumentar la eficiencia en el trabajo. ¿Qué es la supervisión funcional? Pasamos paso a paso de lo que es la organización racional del trabajo y encontramos la supervisión funcional. Esto indica que una persona que vaya a controlar o verificar el trabajo debe ser alguien que maneje, debe ser especialista en el área o en el rol o la función que cumple el operario. Porque si un jefe, un supervisor no maneja lo que realiza una persona que queda en caja, entonces no va a poder controlar de forma eficiente. El supervisor debe ser especialista en el área o en la función que cumple la persona a quien va a controlar. Taylor no estaba de acuerdo con la centralización de autoridad y defendía la llamada supervisión funcional, porque eso, según Taylor, no es conveniente que exista un solo jefe, que debe haber un encargado por cada sector, por cada sección. Por eso él defendía la supervisión funcional, que es justamente la existencia de diversos supervisores, pero especializados en determinadas áreas. El supervisor en venta debe ser especialista en venta. El supervisor de compra debe ser especialista en compra, con autoridad funcional sobre los subordinados. La administración funcional consiste en dividir el trabajo de manera que cada trabajador o cada hombre, desde el asistente hasta el superintendente, tenga que ejecutar la menor variedad posible de funciones. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, consulta, estaré atenta en el grupo y en la plataforma. Hasta la próxima.